Cuando comenzamos en el mundo del trading, una de las cosas que hacemos normalmente es tratar de ir haciéndolo lo más complejo posible a medida que vamos aprendiendo. Y esto está totalmente mal. De hecho, veo personas que tienen ya bastante tiempo dentro del mundo del trading, que van avanzando, pero cada vez van complicando más su estrategia y llegan a un punto de colapso, un punto en el que tienen muchísima información, se pierden por completo, comienzan a tener pérdidas y se pierden de lo que realmente es básico, de lo que realmente es sencillo y de lo que te puede dar una rentabilidad. Y aquí vamos a hablar un poco de eso, porque veo personas que, bueno, constantemente van y buscan indicadores nuevos, buscan por internet una estrategia mágica y combinan una serie de cosas, nubes de Ichimoku, RSI, bandas de Bollinger, que si la estrategia de no sé quién, un montón de cosas, y al final esto te lleva a que a ti no te funcione, de que vas teniendo pérdidas, vas pasando el tiempo, te vas llenando de información y a la final pues no tienes absolutamente nada. Crees que el mundo del trading se vuelve en algo muy complejo y crees que nunca lo vas a lograr. Entonces aquí en este punto es donde tú tienes que mirar al principio y recordar las cosas básicas y las cosas sencillas del trading, porque esto ya de por sí es una actividad bastante compleja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplificarnos un poco la vida, ¿sí? Y cuando hablo de simplificar, no es que esto sea fácil, ¿no? Pero entender las cosas básicas de las estructuras del mercado te va a permitir tener una rentabilidad o por lo menos comenzar a leer el mercado mucho más sencillo y entenderlo muchísimo mejor. Y te lo voy a mostrar ahorita aquí en pantalla, te lo voy a mostrar en el mercado real y te voy a primero a explicar a qué hago yo referencia con este tipo de cosas que olvidamos cuando comenzamos en esto y que vemos las cosas más sencillas del mercado. Fíjense, yo te comparto aquí pantalla y esto es un mercado que yo he simulado y que he creado acá, evidentemente. Fíjense, el único indicador que ustedes tienen que tener en sus pantallas es el volumen. Esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el mercado tiene dos cosas. Tiene la estructura del precio, que vendría siendo la acción del precio, y tiene la fuerza, que es el volumen. Entonces, esto que tenemos acá, que es la estructura del precio, es el idioma del mercado, el idioma que nosotros tenemos que comenzar a hablar y comenzar a entender. Y esto que está acá es la fuerza con la que me está hablando el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense el volumen, para hacerles una analogía de que esto es el idioma y esta es la fuerza. Imagínense que mientras más volumen, te está gritando más el mercado, ¿sí? Entonces, cuando sale muchísimo volumen es porque te está diciendo, hey, mira, te estoy hablando con fuerza en ese momento. Entonces, ustedes deben entenderlo. Cuando el volumen está bajito, no le paramos mucho. ¿Por qué? Porque nos está hablando suavecito y no le prestamos muchísima atención. Pero cuando hay un volumen alto que te está gritando el mercado, entonces tú tienes que aprender a interpretarlo. ¿Por qué te digo esto? Fíjense, esto es un mercado sencillo. Un mercado aquí, el precio sube, baja, crea una especie de doble techo, una doble llegada, vuelve a bajar y volvemos a llegar a este punto. Llegado a este punto, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que volvamos a tocar y volvamos a bajar, o simplemente rompamos y subamos. Sí, pueden pasar dos cosas. No nos vamos a quedar en este punto para toda la vida. ¿Podemos crear un rango? Sí, pero no nos vamos a quedar ahí para toda la vida. El precio en algún punto o sigue bajando o sigue subiendo, ¿sí? No puede hacer más nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos o necesitamos entender? Simplemente el idioma del mercado. ¿Cómo es el idioma? La vela. ¿Qué me está diciendo las velas cuando nosotros llegamos acá? Vamos a agrandar esto un poco. ¿Qué me dice, por ejemplo, esta velita cuando estamos acá? Si yo veo una vela así, vamos a ver si lo puedo poner mejor en pantalla. Si yo tengo una vela de esta manera y me rompe con un volumen tal que este, vamos a ver si lo puedo agrandar, un volumen así y tengo una vela así, aquí me está gritando, el mercado me está gritando porque me está diciendo, hey, atención, atención que aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando ahí? Ah, bueno, cuando veo acá, estamos rompiendo de forma clara. Sí, ¿por qué? Porque tenemos una vela, obviamente esta vela tiene que ser en su cierre, ¿sí? No en el desarrollo mientras esté sucediendo, no, sino cuando esta vela cierre. Si esta velita cerró así y cerró con este volumen, lo que me está gritando es que rompimos esta resistencia y la rompimos con volumen, la rompimos con fuerza, con esfuerzo. Entonces, eso es lo que me está gritando el mercado. Es decir, si queremos seguir subiendo. Ahora,
si el mercado me grita de esta manera, pero yo aquí tengo una vela tal que así, entonces me está gritando algo distinto, ¿sí? Y aquí es donde quiero que entendamos, y voy incluso a hacer esto un poco más exagerado, como estaba ahorita la vela anterior. ¿Qué sucede? Que aquí el mercado, cuando tenemos la vela de esta manera, me dice una cosa, pero si la vela cierra así, me dice totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, aquí el mercado me sigue gritando. Si ustedes ven acá, el volumen no ha bajado, el volumen es el mismo y me sigue gritando, solo que me ha gritado dos cosas totalmente distintas. En una me estaba gritando, hey, sí, mira, queremos seguir subiendo, pero en esta me está gritando, hey, atención, que aquí lo que estamos es vendiendo y no vamos a subir más, queremos seguir bajando. ¿Por qué? Porque esto es una vela de absorción. Esto es una vela que en algún punto llegó a estar así, pero después hubo tal fuerza vendedora que cerró de esta manera. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos el mismo volumen, pero tenemos dos idiomas distintos. Y ahí es cuando les digo, tenemos que entender el idioma del mercado. Tenemos que entender qué es lo que el mercado nos está diciendo. Y aquí lo que me está diciendo es que, mira, no quiero seguir subiendo. Puede que el mercado después siga subiendo. A lo mejor sí, porque obviamente no es una ciencia exacta, pero si va a seguir subiendo, aquí nos va a dar indicativo en las velas siguientes de que el mercado realmente quiere seguir subiendo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que entenderlo e interpretarlo, porque nos va a decir dos cosas totalmente distintas una de la otra. Entonces, nos vamos a ir al mercado real y fíjense algo, esto es Bitcoin, ustedes saben que a mí me encanta operar Bitcoin y estamos aquí a 1 minuto. Si ustedes ven, nosotros aquí teníamos un mercado que llegamos, fíjense, y aquí se nos crea una resistencia. Desde este punto, incluso lo voy a bajar un poquito más. Se me crea resistencia aquí, se me crea resistencia aquí. Fíjense que aquí tratamos de llegar, aquí llegamos. ¿Qué sucede en esta resistencia cuando la volvemos a tocar? Fíjense que pasa todo este tiempo y hasta aquí es que volvemos a llegar. Cuando volvemos a llegar a esta resistencia, y voy a agrandar este espacio un poquito, aunque pierda este lado acá, pero ya sabemos que esta resistencia es por estos dos puntos. ¿Qué sucede en este lado que tenemos acá? Cuando llegamos acá, fíjense con qué velas llegamos. Aquí llegamos con una vela, esta vela de cuerpo amplio llega con bastante volumen, pero todavía no hemos roto, ¿sí? La resistencia. ¿Dónde la rompemos? Acá. Esto es una vela de absorción que tiene bastante volumen. Aquí me está diciendo, ojito que no queremos seguir subiendo, ¿sí? Sin embargo, el precio después sigue subiendo, incluso me rompe el máximo que teníamos acá. Y subimos. Pero ¿cómo rompemos aquí nuevamente? Ojito que no queremos seguir subiendo porque me estoy absorbiendo. ¿Y cómo es el volumen de esta vela? Este que está acá. Si ustedes se fijan, todo este volumen de estas velas es un volumen normal. Cuando llegamos a la vela que rompe la estructura arriba, es una vela de absorción. Esto lo conocemos nosotros en BCA como Actras. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas y vemos que estamos en una resistencia, ¿qué es lo más lógico que nosotros interpretemos? Bueno, que el mercado me está diciendo, mira, yo de aquí no quiero seguir subiendo. Por lo menos estoy causando esfuerzo, fuerza, en la parte de abajo lo vemos. Estoy dando fuerza para que el mercado no siga subiendo. ¿Qué es lo más lógico? Hay libros de trading que a mí me dicen, cuando rompamos resistencia, cuando rompamos una resistencia, espera el testeo y nos vamos al alza. Eso nos lo dicen los libros de trading. Pero eso nos lo dicen los libros de trading que no entienden el volumen. Eso nos lo dicen los traders que no ven el esfuerzo del mercado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vemos el idioma. Aquí me estás gritando. Ajá, pero ¿qué me estás gritando? ¿Que vamos a seguir subiendo, que vamos a seguir bajando? Me estás gritando que no quieres seguir subiendo. Por ende, yo aquí puedo buscar posiciones simplemente a la baja. ¿Y qué es lo que hace el mercado luego? Bueno, fíjense todo un movimiento bajista completo. ¿Por qué? Porque ciertamente fuimos a romper, y esto quizás es un tema más avanzado de lo que les voy a decir, pero quienes están en la comunidad seguramente me han escuchado hablar de esto 1000 veces. Aquí lo que vino el mercado fue a recoger liquidez, simplemente liquidó y ahora nos vamos para abajo. ¿Por qué? Porque yo solo quería el dinero que estaba aquí, yo no quiero seguir subiendo. Y listo, y no pasa absolutamente más nada. Fíjense que lo mismo podríamos ver
que pasa en la parte de abajo. Si ustedes ven en la parte de abajo, llegamos a esta vela con bastante, fíjense que estamos llegando y no tenemos nada por acá. Llegamos acá, se nos crea un punto de soporte. ¿Por qué se nos crea un punto de soporte? Porque el precio después sube, baja, no llega hasta acá, vuelve a subir y acá rompemos. Fíjense cómo es el volumen desde este punto a este punto. Fíjense cómo es el volumen. El volumen es medianamente normal. Sí que hay unos volúmenes altos como este y como este, que nos van diciendo algunas cosas. Pero ¿qué sucede cuando rompemos la liquidez que está acá? Cuando rompemos este soporte. Cuando rompemos este soporte, me está gritando el precio. Comienza a gritarme, hey, atento, 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 alerta. Ajá. ¿Y qué es lo que me está gritando? ¿Qué es lo que yo necesito entender? Que aquí está absorbiéndose la vela. Si esta velita, fíjense ustedes, si esta velita que está acá no se absorbe, sino que es una vela como esta, de rango amplio o como esta, entonces yo podría pensar que realmente la ruptura es limpia y vamos a seguir cayendo. En este caso, la vela se absorbe y bueno, fíjense lo que pasa después. Después tenemos una vela de rango súper grande y el precio comienza a subir. Entonces, nosotros tenemos que entender el idioma del mercado, lo que el mercado nos está diciendo. Para nosotros entender qué vamos a hacer. No porque se rompa un soporte o porque se rompa una resistencia, el precio tiene que caer o tiene que subir. No, hay muchas otras cosas que influyen en estos factores. Sí, pero entender el idioma del mercado nos va a ayudar a interpretarlo. Si ustedes fíjense acá, para ver el caso contrario. Aquí llegamos acá, llegamos acá, llegamos acá. Vamos a trazar un soporte aquí. Sí, podríamos trazar un soporte en estos tres. Y fíjense que aquí tenemos volumen grande de esta vela, aquí tenemos un volumen grande de esta vela, aquí tenemos un volumen grande de esta vela. Fíjense que aquí en las tres nos ha gritado. Obviamente aquí nos gritó, no tenemos nada de comparación por aquí. Bueno, sí teníamos aquí una estructura que rompimos. Fíjense todo este volumen, una cosa bestial. Aquí el grito fue espantoso. Pero fíjense acá, nos gritaron. ¿Y qué pasa en el precio? Bueno, el precio empieza a subir, volvemos a llegar, nos vuelven a gritar, pero no rompemos, rompemos por muy poco, el precio vuelve a subir. Aquí estamos en un rango, rangueando acá. ¿Qué sucede en esta zona que tenemos por acá? Aquí nos vuelven a dar un grito, pero más grande que todos los gritos anteriores, ¿sí? ¿Y cómo es ese grito? Ese grito es con una vela de desarrollo bajista, una vela que nos dice, quiero seguir bajando, no quiero frenarme acá. ¿Por qué? Porque no es una vela de absorción, es una vela de desarrollo. ¿Y cómo sé que es una vela de desarrollo? Por el rango amplio de su cuerpo. La mecha es bastante pequeña en comparación al cuerpo y me está diciendo que es una vela de desarrollo. Y además me está gritando mucho más que lo que me gritaron cuando llegaron acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mercado quiere seguir bajando y de hecho acá baja y aunque se recupera, vuelve a bajar y aunque por acá se recupera, vuelve a bajar lo que ya hemos visto. Entonces, evidentemente ya todo para acá pues no tiene mucho sentido analizarlo porque aquí estamos analizando estructuras pequeñas, ¿sí? Estructuras que vamos a operar de inmediato. Entonces, entender el idioma del mercado pues te va a ayudar a realmente posicionarte y tomar beneficios y tomar entradas correctas. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo con esto? Que si estás ya en el trading, si estás entrando en el mundo del trading, pues perfecto porque tienes la mente fresca, la mente en blanco y puedes comenzar con información realmente correcta. Pero si ya tú tienes tiempo en el trading, has buscado indicadores, has visto un montón de cosas, estás tratando de unir estrategias con otras, hacer algo mágico, y no se te da, yo también he pasado por eso, también pasé por eso, porque en el mundo del trading te lleva a eso, la frustración de quizás no conseguir la rentabilidad en el tiempo que lo quieres, te lleva a todo este tipo de cosas. Entonces, mi recomendación es que apartes un lado, frenes un poco todo eso que estás haciendo y comienza otra vez de lo básico, soporte, resistencia, lectura del mercado y trata de operar en base a esto. Y créeme que te va a ir muchísimo mejor. Esa es mi recomendación y creo que, bueno, este es un video que tenía que hacérselo porque veo muchas personas que están un poco perdidas en esto.
Yo también me he perdido muchísimas veces, a veces tenemos malas situaciones, malas rachas, nos va un poco mal, nos perdemos y nos desenfocamos de lo que realmente nos sirve en este mundo del trading. Así que saludos muchachos, los quiero muchísimo y si les gusta, denle like, déjenme un comentario, publiquen este video y bueno, si pueden nos apoyan, porque nosotros acá no les cobramos absolutamente nada en este canal. De hecho, no tienen ningún tipo de propaganda, justamente porque es un canal totalmente gratuito.